Un crimen imposible. Un cuadro maldito. En un taller del casco antiguo, la policía encontró más que un asesinato. Encontró un rastro de huellas que jamás deberían existir. La huella número 13. Leyenda o advertencia. Prepárate, porque lo descubrirás ahora. Comencemos con la historia. Una fría mañana de noviembre, la policía encontró el cuerpo de Adriana Vélez, una reconocida restauradora de arte, en su taller del casco antiguo. Lo extraño no era el asesinato en sí, sino el escenario. El suelo estaba cubierto con huellas ensangrentadas de un mismo zapato, 12 en total. La víctima parecía haber intentado escribir algo con el dedo en el suelo antes de morir, pero el trazo se interrumpía bruscamente. El inspector Julián Ortega tomó el caso. Revisaron cámaras de seguridad, pero las imágenes mostraban a Adriana entrar sola al taller y nunca más salir. Lo más inquietante, en el inventario del lugar faltaba un cuadro antiguo que ella restauraba, un retrato de una mujer del siglo XIX. El marco estaba en el suelo, vacío. Las huellas coincidían con unos zapatos que Adriana había comprado semanas antes. Es decir, todas las pisadas eran de la propia víctima. Pero el forense aseguró que algunas huellas fueron dejadas después de su muerte. En un cajón oculto, encontraron un cuaderno donde Adriana anotaba símbolos y frases en latín. Entre ellas, una línea destacaba: solo la huella número 13 revelará la verdad. Los agentes volvieron a revisar el taller, y detrás de una estantería polvorienta hallaron una nueva marca, una 13ª huella, distinta a todas las anteriores. Era más grande, más profunda, y no coincidía con ningún calzado conocido. Días después, la policía encontró el cuadro desaparecido en un mercado negro de antigüedades. El retrato había cambiado. En lugar del rostro original de la mujer del siglo XIX, ahora se veía a Adriana, pintada con un realismo aterrador, como si estuviera atrapada dentro del lienzo. El inspector Ortega mandó incautar la obra. Esa noche, mientras redactaba su informe, el cuadro descansaba en la comisaría. Al día siguiente, varios agentes juraron haber visto huellas ensangrentadas en el pasillo que conducía al despacho del inspector. El cuadro estaba intacto, pero el rostro de Adriana había cambiado de nuevo. Ahora, en lugar de miedo, sonreía. El rastro del cuadro llevó a un anticuario llamado Samuel Rivas, conocido por traficar con piezas raras. Cuando lo interrogaron, negó haber visto a Adriana en persona, pero en su móvil encontraron una fotografía tomada dentro del taller de ella, la noche del crimen. Rivas insistía en que alguien se la había enviado anónimamente. Ortega ordenó revisar otra vez las cámaras de seguridad cercanas al taller. El técnico descubrió algo alarmante. Las grabaciones no eran originales, alguien las había alterado digitalmente. En los archivos en bruto aparecía una sombra entrando al taller a medianoche. No tenía rostro, solo una silueta alargada. Entre los papeles de Adriana apareció una carta antigua, escrita en 1894, dirigida a quien posea el retrato. El texto advertía que el cuadro era parte de un ritual de inmortalidad y que quien lo restaurara quedaría ligado a él. La firma era de Isabel de Orsini, la mujer pintada originalmente en el retrato. Ortega empezó a tener sueños perturbadores. Caminaba por el taller y veía 13 huellas que lo rodeaban. Al despertar, notó algo inquietante. En la suela de sus propios zapatos había restos de pintura roja, la misma usada por Adriana antes de morir. El inspector comenzó a preguntarse si estaba investigando el crimen, o si era parte de él. Rivas, el anticuario, pidió hablar con Ortega de urgencia. Dijo que sabía quién estaba detrás del crimen y que todo tenía que ver con una sociedad secreta que protegía objetos inmortales. Pero antes de dar el nombre, las luces de la sala parpadearon y un ruido metálico sacudió la comisaría. Cuando volvió la calma, Rivas estaba muerto en su silla. Su rostro mostraba una sonrisa idéntica a la del cuadro. Al regresar al cuadro incautado, Ortega descubrió algo escalofriante. Ya no solo estaba Adriana en el lienzo. Junto a ella, pintado con precisión enfermiza, estaba el rostro de Samuel Rivas. Ambos parecían mirarlo directamente desde dentro del retrato. Revisando viejos archivos judiciales, Ortega descubrió que la familia Orsini había estado relacionada con múltiples muertes inexplicables a lo largo de 2 siglos. Siempre, en cada caso, el retrato de Isabel de Orsini estaba presente. El expediente hablaba de un objeto de transferencia que absorbía a quienes intentaban alterar su estado. Una noche, Ortega volvió al taller de Adriana. Allí encontró lo que había temido,
Una nueva huella ensangrentada en el suelo, fresca, dirigida directamente al lugar donde antes colgaba el cuadro. Era la 13ª huella, pero esta vez coincidía con la talla exacta de su propio zapato. El inspector comprendió que el espejo de su investigación lo había marcado desde el inicio. Al enfrentar el cuadro, Ortega vio cómo los rostros de Adriana y Riva se movían, como si quisieran advertirle. En el centro del lienzo aparecía ahora un espacio vacío, una silueta en blanco con la forma de su propio rostro. El cuadro lo estaba reclamando. Esa noche, Ortega dejó un informe inconcluso en su despacho. El caso no es un asesinato. Es un ciclo. El objeto decide quién será el siguiente. He visto mi nombre escrito en la 13ª huella. No sé si alguien podrá detenerlo. Tal vez lo único que se puede hacer es vigilarlo. Al día siguiente, los agentes encontraron el cuadro en el centro de la sala de pruebas. El rostro de Ortega ya estaba allí, pintado con una precisión perturbadora, y en el suelo se contaban de nuevo solo 12 huellas. La número 13 había desaparecido. El cuadro fue sellado en un almacén de pruebas, bajo llave y vigilancia. Nadie quería acercarse demasiado. Sin embargo, aquella misma noche, las cámaras de seguridad captaron algo imposible. La puerta del almacén se abrió sola y una sombra alargada salió arrastrando el lienzo. Al día siguiente, los agentes encontraron el lugar vacío. Solo quedaban en el suelo 13 huellas frescas de sangre que se desvanecían al llegar a la salida. Semanas después, empezaron a aparecer rumores. Un anticuario de Lisboa decía haber recibido un cuadro que nadie recordaba venderle. En Buenos Aires, un coleccionista aseguraba haber visto a una mujer sonriendo desde dentro de un retrato. Y en foros ocultos de Internet, circulaba una advertencia. Si ves la huella número 13, ya es demasiado tarde. El expediente de Adriana Vélez quedó guardado en los archivos de casos sin resolver. En la última página, alguien escribió con tinta roja una sola frase. El cuadro nunca se destruye, solo cambia de dueño. Gracias por acompañarnos en este viaje entre lo real y lo imposible. Si te ha atrapado la historia, apóyanos con un like y suscríbete para más relatos de misterio. Recuerda, la huella número 13 podría estar más cerca de lo que imaginas.